Muy bien. Entonces, nos habíamos quedado, ya habíamos hablado de calor latente, ahora continuamos con la ecuación de estado de un gas ideal. Bien, un gas ideal, por un gas ideal se refiere a un gas que desprecia las interacciones entre sus moléculas, ¿ya? Interacciones gravitacionales, desprecia el tamaño de las moléculas tienen que comportarse como partículas puntuales, las colisiones entre las moléculas y las paredes del recipiente tienen que ser de características ideales, es decir, las colisiones deben ser elásticas, no debe haber pérdida de energía en esas colisiones. Bien, entonces, bajo esas características, consideremos entonces un recipiente cerrado por un pistoncito, el cual en el recipiente, en este gas ideal, se va a medir la presión, la temperatura y su volumen va a estar determinado por el recipiente que lo contiene. Entonces, hay varios principios que establecen estas relaciones físicas entre estas cantidades físicas como la presión, la temperatura, el volumen y la cantidad de materia que tenemos acá del gas, la cantidad de sustancia. En este caso, esa cantidad de sustancia la vamos a medir en moles, ¿no? Tomando en cuenta el número de partículas con lo cual está formado todo este gas. El principio de Avogadro establece que para las mismas condiciones de presión y temperatura y el mismo volumen, diferentes tipos de gases tienen la misma cantidad de partículas. Y bueno, eso se puede resumir un poco más en que si la presión y la temperatura son constantes en este gas, eso implica que el volumen es directamente proporcional al número de partículas que tenemos en el gas, ¿no? Al número de moles, que mide la cantidad de materia en función del número de partículas. Es decir, si el número de moles, la cantidad de materia, la cantidad de sustancia se duplica, entonces si la presión y la temperatura deben ser las mismas, el volumen también debe duplicar su tamaño, ¿no? Porque si concentramos todo el número de moles, el doble del número de moles en esa misma región de volumen, por supuesto estas cantidades de presión y temperatura ya no van a ser las mismas. Entonces, para que sean las mismas, se va a cumplir esta proporcionalidad. Si tenemos el doble de gas acá, entonces para contenerlo con estas mismas características de presión y temperatura va a ser necesario el doble de volumen, ¿no? Bastante lógico el principio de Avogadro. La ley de Boyle-Mariotte representa la relación proporcional entre la presión y el volumen para condiciones de temperatura constante en el gas y la cantidad de materia en el gas constante, es decir, el número de moles constante y la temperatura constante. Y eso representa una relación inversa entre la presión y el volumen, ¿no? Que generalmente esta ley de Boyle también seguramente antes lo han utilizado de forma de presión por volumen, una constante, o en su forma presión inicial, volumen inicial, igual a presión final por el volumen final, ¿no? Combinado de esta forma para resolver problemas, ¿no? Implica eso, esta relación proporcional inversa entre la presión y el volumen. La ley de Charles y Gay-Lussac también establece una relación proporcional, pero en este caso con la temperatura, considerando estas condiciones: cantidad de sustancia constante, número de moles constante, y volumen constante, ¿no? Se pone una traba en el pistoncito de tal manera que no se mueva y el gas está ahí confinado en esa región, en esa misma cantidad de volumen. Entonces, bajo esas condiciones, primeramente tenemos que la presión va a ser proporcional a la temperatura. Mientras más incrementemos la temperatura del gas, y eso puede ser transfiriéndole calor, transfiriéndole una cantidad de energía para que incremente la energía del gas y como consecuencia su temperatura, entonces la presión del gas va a incrementar, ¿no? De forma microscópica, la velocidad de las moléculas en el interior del gas se van a incrementar, con más fuerza van a chocar a las paredes del recipiente, y ese incremento en las colisiones, en la cantidad de colisiones y en la magnitud de las colisiones con las paredes del recipiente se transmite en presión, el incremento de la presión, ¿no? Entonces, proporciona a la temperatura. Mientras mayor sea la temperatura del gas, mayor va a ser la presión. También de Charles y Gay-Lussac está la relación del volumen con la temperatura, considerando cantidad de sustancia constante y presión constante. Bajo esas condiciones, si la presión debe ser una constante, entonces incrementamos al gas dándole calor, incrementamos su temperatura. Entonces, para que la presión permanezca constante, el pistoncito debe desplazarse hacia arriba, de tal manera que el incremento de la temperatura va a ser proporcional
al incremento del volumen. Si el pistoncito se desplaza hacia arriba, el volumen que va a contener el gas se va a incrementar, ¿no? Y eso tiene que suceder. Tenemos que desplazar el pistoncito más arriba, hay que incrementar el volumen que ocupa el gas para que la presión en el manómetro no incremente, porque esa sería la condición en este caso, ¿no? Igual, seguramente bajo estas condiciones, presión proporcional a la temperatura significa que la temperatura pasa al otro lado de la proporcionalidad a dividir, presión sobre temperatura, una constante, lo que utilizan presión inicial sobre temperatura inicial igual a presión final sobre temperatura final, ¿no? Y de la misma manera, en esta segunda relación entre el volumen y la temperatura con estas condiciones, ¿no? Volumen sobre temperatura en estado inicial, volumen sobre temperatura en estado final. Entonces, todas estas leyes representan eso. Y todas estas leyes no se contradicen para nada, así que combinarlas resulta en una ecuación general de estado para un gas ideal. Esto solo se cumple para un gas ideal, esta ecuación, por supuesto, ¿no? Entonces, como se había visto, el volumen es proporcional al número de moles, es proporcional el volumen a la temperatura, es inversamente proporcional a la presión. Estamos combinando todas estas proporcionales, ¿no? El volumen proporcional al número de moles, el volumen inversamente proporcional a la presión, el volumen proporcional a la temperatura y la presión proporcional a la temperatura, ¿no? Y eso está acá también. La temperatura, si la presión pasa a multiplicar al otro lado de esta proporcionalidad, acá se ve que la presión va a ser proporcional a la temperatura. Entonces se cumple todo, no hay contradicción. Entonces, la presión pasando a multiplicar al otro lado de la proporcionalidad, tenemos esta ecuación. Esta proporcionalidad se convierte en igualdad introduciendo una constante de igualdad, que es R. R es la constante para un gas ideal, porque las condiciones que estamos manejando acá son para gases ideales, ¿no? Entonces, R es la constante de un gas ideal, y esta es la formulita que vamos a utilizar para resolver problemas, que ya la conocen seguramente, donde R en el sistema internacional es 8.314 joules sobre mol Kelvin. Ese es el valor de R que vamos a utilizar en el sistema internacional, por supuesto. Bien, entonces nos habíamos referido que cuando se incrementa la temperatura en el gas, este incrementa la rapidez de movimiento de sus moléculas, incrementando la colisión, el número de colisiones con la pared del recipiente y también incrementando la fuerza de las colisiones con las paredes del recipiente, que eso de forma macroscópica se ve como la presión, ¿no? Se ve como un incremento en la presión. De forma microscópica son esas rapideces y esas colisiones que tienen las moléculas o partículas del gas en el interior del recipiente. Bien, entonces estudiaremos esas rapideces de movimiento. Entonces, como es movimiento, estas partículas tienen masa y tienen velocidad, entonces hay energía cinética en el interior del gas, ¿no? Que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, determinaremos esa energía cinética y esas rapideces a las cuales se mueven las moléculas. Una rapidez eficaz, porque cada molécula se mueve con diferentes velocidades, ¿no? Entonces, tenemos acá esta cantidad de moléculas encerradas en este recipiente. Acá hay pocas moléculas para que podamos apreciar ese movimiento entre las moléculas, colisionando con las paredes del recipiente, colisionando entre moléculas también. Entonces analizaremos eso. Vamos a tomar un pedacito bien pequeño, una región bien pequeña de este recipiente, no un diferencial de elementos, sino un elemento de volumen bastante apreciable. Y en acá vamos a analizar, aquí amplificado, vamos a analizar cómo es que cambian las partículas, sus velocidades. Y si cambian sus velocidades, es debido a una fuerza, porque la fuerza genera una aceleración y la aceleración genera un cambio en la velocidad. Pero la fuerza también está relacionada con la segunda ley de Newton, aparte de masa por aceleración, está relacionada con el cambio en la cantidad de movimiento lineal. Entonces, acá vamos a estudiar ese cambio. Entonces, por supuesto, como estamos trabajando con gases ideales, vamos a suponer que todas estas colisiones son totalmente elásticas. Es decir, el coeficiente de restitución es perfectamente 1 en todas estas colisiones. Entonces, con las paredes del recipiente tenemos esta partícula o molécula del gas que tiene una determinada velocidad e impacta con la pared del recipiente y la colisión es totalmente elástica y se refleja, ¿no? Hay una reflexión en ese impacto con la pared del recipiente. Por ejemplo, si el coeficiente de restitución fuera 0, la colisión sería plástica. Si tenemos un impacto plástico, entonces
la partícula quedaría pegada en las paredes del recipiente, ¿no? Las colisiones en las cuales terminan pegados son colisiones del tipo plástico, terminan unidos al final, ¿no? Cosa que en este caso para nada no es, ¿no? Para recordar un poquito colisiones elásticas, inelásticas, plásticas, ¿no? Bien, entonces la velocidad de la partícula después de la colisión termina siendo v sub 2. V sub 1 es la velocidad antes de la colisión con la pared del recipiente y v sub 2 es después de la colisión. Cambia esta velocidad, pero debido, bueno, estas velocidades tienen sus componentes que los vamos a hacer en función de las paredes del recipiente. Una componente de la velocidad paralela a la pared del recipiente y otra perpendicular, ¿no? Es decir, el sistema de coordenadas que vamos a manejar acá, un eje va a ser paralelo a la pared del recipiente. Entonces, la velocidad incidente antes de la colisión tiene estas componentes, una que es paralela y otra que es perpendicular a la pared del recipiente. En la colisión, lo que va a cambiar es la componente perpendicular. La componente paralela para nada no cambia porque es paralela a la pared del recipiente, no tiene por qué cambiar. La que sí cambia es la componente perpendicular a la pared del recipiente, es decir, después de la colisión, estas serían las direcciones, ¿no? La velocidad que es paralela a la pared del recipiente es la misma, porque la colisión, porque es paralela, no tiene mucho que ver con la colisión con el coeficiente de restitución. El que sí tiene que ver con el coeficiente de restitución es la componente de la velocidad que es perpendicular a la pared del recipiente. Esa sí cambia, y cambia en dirección. En un primer momento está hacia la izquierda, luego de la colisión cambia hacia la derecha, ¿no? Y la componente de estos dos vectores termina siendo v sub 2. Bien, la magnitud del vector velocidad, que es perpendicular a la pared del recipiente, es la misma después de la colisión. Antes y después de la colisión tiene el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque la colisión es perfectamente elástica. Es elástica, ¿no? Las direcciones sí, por supuesto, son opuestas, pero la magnitud es la misma, porque la colisión es perfectamente elástica, ¿no? Si no fuera elástica, tal vez el vector reflejado después de la colisión, tal vez cambia su dirección, por supuesto, pero tal vez tendría una magnitud más pequeña también, si no fuera elástica, ¿no? Si fuera perfectamente plástica, este vector ya no existiría porque quedaría pegado. Muy bien, entonces, por supuesto, en el sistema hay muchas más partículas. Hemos seleccionado un elemento de volumen que están conformado por muchas moléculas o partículas, y de ellas estamos seleccionando esta, ¿no? Estamos analizando cómo cambia esa cantidad de movimiento lineal. Como tiene masa esta partícula, tiene velocidad, entonces como hay un cambio en su velocidad, hay un cambio en la cantidad de movimiento lineal, porque la cantidad de movimiento lineal es masa por velocidad. Y ese cambio es en la componente perpendicular a la pared del recipiente. Entonces, este elemento de volumen que hemos seleccionado tendrá una superficie transversal S y tendrá una longitud BXT. Esta BXT lo estamos eligiendo en función de la componente perpendicular a la pared del recipiente, ¿no? Este vector amarillo es BX y este vector rojo también sería BX, su módulo, por supuesto, su tamaño, pero la dirección es diferente, ¿no? Entonces, esta longitud de la pared del recipiente es, supongamos que es D. Entonces, como la partícula se cose en su componente horizontal, se cose una velocidad Vx, entonces se coserá una cierta distancia D y lo hará en un tiempo T, ¿no? Entonces, esta distancia D lo estamos expresando desplazando o despejando de esta ecuación D, que sería Vx por T, ¿no? En función de la velocidad y el tiempo estamos expresando esa distancia o esa longitud de ese elemento de volumen, ¿no? Es decir, que la partícula se cose desde un extremo del volumen hasta la pared del recipiente y vuelve al extremo del volumen donde ha empezado. Muy bien, entonces analizaremos ese cambio en la cantidad de movimiento lineal, ¿no? La cantidad de movimiento lineal es P y esa cantidad de movimiento es masa por velocidad. Entonces, el cambio será cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial, donde el subíndice 1 hace referencia a que es de una sola partícula estamos analizando este cambio de movimiento. Entonces, masa por velocidad, ¿no? La cantidad de movimiento lineal tiene dirección. En este caso, el sistema de coordenadas que estamos manejando acá es positivo hacia la derecha. Positivo hacia la derecha. Es decir, el sistema de coordenadas que estamos manejando acá, en la pared, el origen de coordenadas, y X positivo a la derecha. Entonces, en este primer instante, este es el instante inicial, ahí tiene una cantidad de movimiento. Por supuesto, esta cantidad de movimiento que estamos analizando solo es en el eje X, ¿ya? Solo en el eje X, porque es la que cambia debido a la colisión. En el eje Y su cantidad de movimiento no cambia porque la velocidad es la misma. Entonces,
su cantidad de movimiento final, ¿no? Después de la colisión. Esto tiene una masa que es m1 de la partícula, m1, y esta es su velocidad Vx. Como está hacia la derecha, en la dirección donde estamos definiendo positivo, por eso positivo todo esto, ¿no? Masa 1 por su velocidad mx. La cantidad de movimiento inicial tiene una masa m1, aquí está, menos, ¿no? Este menos de la fórmula, y su velocidad Bx también es Bx, solo que acá es hacia la izquierda, y como hemos definido positivo a la derecha, hacia la izquierda termina siendo negativo. Por eso este negativo dentro del paréntesis, ¿no? Debido a que la velocidad es hacia la izquierda. Ahora, si trabajaríamos con sentidos de coordenadas invertidos, sería lo mismo, solo que el final se volvería negativo y el inicial positivo. A lo mismo llegaríamos, a una diferencia. Entonces, ahí está. En ambos casos la velocidad es Vx, ¿no? Eso es la magnitud, ¿no? Solo que en un caso es dirección opuesta. Por eso en uno es negativo y en el otro es positivo. Bien, debido al negativo por la dirección de la velocidad y debido al negativo de la fórmula, en el cambio en la cantidad de movimiento lineal, esto termina siendo positivo. Entonces se suma 2 veces la masa de esta partícula por la velocidad de esta partícula, pero esa velocidad es una componente perpendicular a la pared del recipiente. Bien, ese es el cambio en la cantidad de movimiento lineal de una partícula. De todas las partículas, estadísticamente es correcto esto, sería decir que es n veces esta misma cambio en la cantidad de movimiento, n veces, donde n es el número de todas las partículas que están en este volumen, primeramente en este volumen. Entonces, acá hay un n' lo vamos a llamar, ¿ya? Y n solamente lo vamos a... Me gusta la María. Perdón, jóvenes, hay una pregunta, no les he escuchado muy bien. ¿O fue una activación accidental del micrófono? Creo que sí, ¿no? ¿O había una pregunta tal vez? No, ¿no? Muy bien, entonces continuamos, jóvenes. N' es la cantidad de moléculas que hay en este pequeño elemento de volumen que hemos seleccionado acá, ¿no? Este pequeño elemento de volumen, N'. Y la cantidad de moléculas en todo el recipiente va a ser N. Entonces, en esta pequeña región, N' de moléculas. Bien, entonces, en este elemento de volumen hay N', por lo tanto, el cambio en la cantidad de movimiento de todas estas moléculas que están en este volumen va a ser N' veces esta cantidad de movimiento, este cambio en la cantidad de movimiento lineal. Pero ese N' no son todas, es decir, no son todas estas moléculas las que están cambiando en esta misma cantidad de movimiento. Algunas ya lo han hecho y van de regreso. Algunas seguramente sí están incidiendo hacia la pared del recipiente, pero algunas ya han generado su cambio en la cantidad de movimiento lineal y ya están de regreso. Entonces, como son una buena cantidad de moléculas acá, son grandes, son hartas. Por ejemplo, si ese elemento de volumen sería 1 centímetro cúbico, ahí, bien, por el principio de Avogadro y la definición del número de Avogadro, ahí habrían más o menos 10 a la 19 moléculas, es decir, un 2 más o menos, un 2 con 19 ceros. Eso es un número tan grande que ni siquiera se lo puede nombrar. Entonces, es una población bastante grande. Entonces, hacer esas aproximaciones estadísticas es correcta. Es decir, que los que están cambiando su cantidad de movimiento lineal, es decir, los que están cambiando de velocidad en este instante de tiempo, es la mitad de toda la población de partículas que tenemos en esta región de volumen. La otra mitad ya ha cambiado su velocidad, ya ha colisionado y ya está de regreso, ¿no? Entonces, en este instante de tiempo, todas las moléculas que tenemos acá, la mitad van a colisionar y la otra mitad ya han colisionado. Entonces, estadísticamente, es acertado decir eso, por la gran población que existe en ese elemento de volumen. Bien, entonces, como la mitad solamente está cambiando su cantidad de movimiento lineal, entonces el cambio en la cantidad de movimiento de todas estas partículas dentro de esta región de volumen es el número de partículas totales en ese volumen dividido entre 2, la mitad, por el cambio en la cantidad de movimiento lineal de una partícula, ¿no? ¿No? Está bien, el cambio de movimiento lineal podemos decir que es la misma en todas las partículas, porque seguramente va a haber una partícula sumada con otra o superpuesta con otra, de tal manera que terminen dando este vector. Son tantas partículas que se puede encontrar así, par de vectores que terminen teniendo esta misma cantidad de movimiento lineal. Bien, entonces ahí está. Ahora vamos a trabajar un poquito para definir cuánto es este N', y lo vamos a hacer a través de la definición de la densidad, masa sobre volumen, asumiendo que en este gas
hay una distribución de moléculas uniformes en todo el volumen del recipiente. Entonces, la densidad del gas es uniforme, asumiendo eso, ¿no? Cosa que no sería cierta si el gas fuera ideal, ¿no? Y podrían ser grandes regiones de volumen debido a las atracciones gravitacionales, ¿no? Por ejemplo, el gas atmosférico, la densidad del gas atmosférico a niveles del mar es mucho más densa que a nuestra altitud, a la altitud de Cochabamba. Es menos denso el gas atmosférico. Y eso es debido a que en las regiones más bajas hay mayor concentración de presión debido a la cantidad de moléculas de gas que está por encima del nivel del mar, y eso hace que la concentración sea mayor, ¿no? Y eso es debido a las interacciones gravitacionales de las propias moléculas del gas también, que son muy pequeñas cuando la cantidad de volumen de gas es pequeño, ¿no? Y entonces la densidad constante, eso asumimos en este caso, que se cumple, es una cantidad de volumen de gas bien pequeña, y esa densidad en un punto del gas o en el otro no cambia, ¿no? Es un hecho bastante real, ¿no? Es decir, que si tomamos toda la masa de todo el gas y lo dividimos entre el volumen de todo el gas que está en el recipiente, ese cociente es la densidad, y sería el mismo resultado sacaríamos si tomamos todas las moléculas de toda la masa de ese gas en ese volumen que hemos seleccionado, ese volumen chiquitito, y lo dividimos entre el volumen de ese pedacito chiquitito, ¿no? Donde sin las primas se representa la masa de todo el gas, acá, y el volumen de todo el recipiente. Y este pedacito de volumen que lo hemos analizado es un poco agrandado, que es una región bien pequeñita de este recipiente, ¿no? Este volumen bien pequeñito hemos analizado, y esta es la superficie transversal, ¿no? Entonces, tomamos todo el gas, su masa, lo dividimos entre el volumen del recipiente, tomamos toda la masa de este volumen pequeñito que hemos tomado, toda la masa que conforman las partículas en este volumen, lo dividimos entre el volumen, la densidad es la misma, ¿no? La misma. ¿No? Y este prima hace referencia a ese volumen pequeño que hemos tomado. Entonces, son iguales, las podemos igualar, masa sobre B igual a masa sobre B con las primas. Para la masa vamos a utilizar la definición de masa molar, ¿no? La masa molar es masa sobre número de moles, que es una constante para cada tipo de gas. Entonces, la masa va a ser el número de moles por la masa molar. Entonces, en vez de la masa molar por el número de moles. En ambos casos estamos trabajando con el mismo gas, por lo tanto, la masa molar es la misma, por lo tanto, se simplifica, ¿no? Solo del mismo gas, diferentes cantidades de volumen nomás estamos considerando. Para el número de moles vamos a trabajar con la definición del número de Avogadro. El número de Avogadro es la cantidad de moléculas o partículas o átomos que existen en un mol de sustancia, en un mol, ¿no? Es decir, número de moléculas dividido entre el número de moles, ¿no? Y este cociente da siempre el mismo número, 6.022 por 10 a la 23. Entonces, de acá despejando número de moles, que sería número de moléculas entre el número de Avogadro. Entonces, la ecuación termina siendo para n sin la prima representa todo el recipiente, ¿no? El número de moles que está contenido en todo ese recipiente. Entonces, número de moles totales del recipiente dividido entre el número de Avogadro, y n' representa el número de moléculas o el número de moles que está en ese volumen bien pequeñito que hemos seleccionado del recipiente. Entonces, ahí hay n', que así lo hemos definido, ¿no? En este volumen bien chiquitito en la región hay n' moléculas dividido entre el número de Avogadro. Eso sería n', el número de moles prima. Este número de Avogadro se simplifica, por lo tanto. Entonces, n' despejamos, volumen prima que está dividiendo, pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar a n sobre b. Entonces tenemos esta relación, donde b' es el volumen de ese elemento de volumen pequeñito que hemos seleccionado, que su volumen sería esta superficie transversal por su longitud, que es bx por t. Eso sería el volumen. Entonces, eso reemplazando acá en b', termina n' igual a n sobre b, por este volumen, que es esa superficie transversal por esa longitud que era bx por t, ¿no? La velocidad que es perpendicular a la pared del recipiente por el tiempo. Bien, ese n' ahora reemplazamos en esta ecuación que hemos planteado para calcular la cantidad de movimiento total en este elemento de volumen seleccionado. Entonces, acá vamos a reemplazar n' y este delta de P1 lo vamos a reemplazar acá, es decir, 2m1bx. Esos dos reemplazos vamos a hacer en esa ecuación para continuar el análisis en el cambio en la cantidad de movimiento, ¿no?
Lo que estamos buscando con todo esto es llegar a una expresión que se relaciona con la presión, que es lo que se puede venir de forma macroscópica, con la presión, ¿no? Esta cantidad de movimiento lineal, al dividirla entre el tiempo, vamos a conseguir la fuerza, porque es la definición de la fuerza. Antes les había mencionado respecto a eso, pero igual lo vuelvo a detallar. La fuerza por la segunda ley de Newton es masa por aceleración. La aceleración derivada de la velocidad respecto al tiempo. Si la cantidad de masa no varía y permanece constante, puede entrar en la derivada. Por lo tanto, la fuerza es derivada de la masa por la velocidad. La masa ingresa en la derivada respecto al tiempo. Y esta masa por velocidad es la cantidad de movimiento lineal, P, lo que estamos analizando. Es decir, derivada de P respecto de T es la fuerza. Esto para cambios infinitesimales. Para cambios macros, este diferencial se convierte en delta. Delta de P sobre T es la fuerza. Entonces, es lo que estamos haciendo. A través de la cantidad de movimiento lineal, dividiéndolo entre el tiempo, vamos a hallar la fuerza, y luego, una vez obtenido la fuerza, lo dividimos entre el área transversal, y fuerza sobre área transversal o sobre superficie transversal, termina siendo la presión. Es el camino que estamos siguiendo para llegar a la presión, ¿no? Que es la cantidad, una cantidad física que se puede medir de forma macro, ¿no? Esa consecuencia de los impactos de las moléculas de forma macro es la presión. Bien, entonces reemplazando, en vez de n', nbsx de delta de t, acá está este 2, y en vez de delta de p1, 2m1 bx. Acá se simplifican estas cantidades, bx por bx, bx al cuadrado, ¿no? Y todo dividiendo entre t para conseguir la fuerza. Entonces, delta de p entre t, acá hay un t, si lo dividimos entre t, entonces se van a simplificar. Por eso acá ya no se encuentra ese tiempo, ¿no? Bx al cuadrado, m1s, y este 2 que se ha terminado simplificando. Ahora hacemos lo mismo. Esto es la fuerza, como habíamos definido antes. Esto es la fuerza. Dividiéndolo entre la superficie, S, es que conseguimos la presión. Entonces, fuerza sobre S, acá si dividimos entre S, se simplifica con esta S que está en el numerador. Por eso acá ya no hay S. N sobre B, Bx cuadrado, M1, y esto es la presión. Ahí está, ¿no? Entonces, acá vamos a continuar trabajando, pero un poco sobre Bx. Vamos a hacer otra aproximación debido a la gran población que tenemos. Entonces, como hay muchas partículas en ese elemento de volumen y más aún en todo el recipiente, entonces es la velocidad que tienen estas partículas. Como estas partículas tienen sus componentes x, y, z, entonces la velocidad de cada una de las partículas sería bx más by más bz, ¿no? En i, j, k. Ahora, como tenemos una partícula con estas características, la probabilidad de encontrar otra partícula con unas características recíprocas de tal manera que sus velocidades en cada una de sus componentes sean las mismas, la probabilidad de encontrar una partícula así es bastante alta. Es decir, que por estadística podemos decir que estas velocidades son iguales, ¿no? Podemos encontrar otra partícula de tal manera que combinadas puedas reproducir este hecho, ¿no? Velocidades iguales en cada una de sus componentes. El módulo de este vector por Pitágoras. La velocidad, cada una de las componentes de la velocidad elevada al cuadrado sumados y raíz. Entonces, como es válido decir que todas las velocidades en un gas son iguales, entonces reemplazándolo acá en este Pitágoras, terminaríamos raíz de 3bx al cuadrado, si todas son iguales. Esto, por supuesto, solo en magnitud, porque definitivamente cada una de estas velocidades tienen direcciones distintas, ¿no? En magnitud, hablando en su magnitud. Por eso es que hemos utilizado el Pitágoras, ¿no? Para hacer referencia directamente a sus magnitudes, porque están elevadas al cuadrado. Entonces, con ese hecho, esta velocidad de cada una de las moléculas es 3 veces el cuadrado de la velocidad de una molécula es 3 veces el cuadrado de su velocidad en cualquiera de sus componentes, porque son iguales, ¿no? Porque hay una partícula, podemos hallar una partícula de entre todo ese montón, de tal manera que se cumpla eso. Bien, entonces, bx despejamos de acá, entonces b cuadrado sobre 3. 3 que está dividiendo estamos multiplicando, pasa a dividir, y eso reemplazamos en esta ecuación, y ya tenemos una velocidad general, no necesariamente la que es perpendicular a la pared del recipiente, sino una que es general, con la cual está moviendo la molécula. Entonces, reemplazando esa ecuación, lo que tenemos es n sobre b, en vez de bx, b cuadrado sobre 3, m1. El volumen que está dividiendo pasa a multiplicar a la presión, y todo multiplicamos y dividimos entre 2. ¿No? Por eso tenemos acá este 2 en el numerador y este 2 en el denominador. Y todo lo demás es lo mismo. N, B pasó al otro lado de la igualdad a multiplicar.
B cuadrado, aquí está, M1, aquí está, y 3 acá está. No hemos dividido y multiplicado entre 2. ¿Para qué hemos hecho eso? Para juntar y separar este término, que esto, por definición, es la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Para obtener este término. Bien, entonces, esto es la energía cinética, por supuesto, de una sola partícula, de una sola molécula del gas, ¿no? Porque está considerando una sola molécula nomás del gas. Entonces, energía cinética de una sola molécula del gas. Bien, entonces acá tenemos otra vez esto. La energía cinética de una molécula es igual a N. Y N representa el número de moléculas totales en todo el recipiente. N' era el número de moléculas en ese recipiente, en ese volumen del recipiente pequeñito que hemos tomado, ¿no? Y en este caso es N, que es el de todas las moléculas, el de todas las moléculas que están en el recipiente. Por lo tanto, si multiplicamos la energía cinética de una molécula por N, por la cantidad de moléculas que hay en todo el recipiente, es la energía cinética total del gas, debido a todas las moléculas, ¿no? Entonces, esta energía cinética está dada por esta expresión. Acá hemos recurrido a la ecuación de estado de un gas ideal, PV igual a nRT. Entonces, en vez de PV, nRT acá. Despejamos la energía cinética y termina siendo que la energía cinética de un gas, por supuesto ideal, es 3 medios el número de moles por la constante ideal del gas por la temperatura. Entonces, la energía cinética de un gas va a estar definido directamente por su temperatura, ¿no? Una de las cantidades físicas principales acá. Su energía cinética está definida por su temperatura. Esto, por supuesto, para un gas ideal, que uno de los gases que se forman de manera más idealizada, más parecido a un gas ideal, es un gas monoatómico, es decir, que en su molécula solo tiene un átomo monoatómico. Entonces está definido por su temperatura, simplemente por su temperatura. Entonces, a partir de esta energía cinética también podemos calcular esas rapideces eficaces que tienen las moléculas. Entonces, a partir de esta igualdad, la energía cinética un medio de la masa total ya del gas por la rapidez al cuadrado. Entonces, 2 se simplifica, la masa que está multiplicando pasa a dividir y el cuadrado de la velocidad pasa como raíz cuadrada. El número de moles lo pasamos al denominador del denominador y tenemos esto. Por medios extremos terminamos en la misma ecuación, ¿no? Por eso se ha hecho para obtener justamente este cociente, masa sobre el número de moles, la masa molar. Entonces, esta es la rapidez eficaz que tienen eficaz que tienen las moléculas del gas en el recipiente. ¿Ya? Por supuesto, esto no significa que todas las moléculas, cada una de las moléculas, estén moviéndose con esta rapidez. Es rapidez, es el módulo de la velocidad, no hace referencia a la dirección, ¿no? Simplemente al módulo, a qué tan rápido se están moviendo. Es la rapidez eficaz, es decir, si todas en teoría tuvieran una misma velocidad para generar las magnitudes físicas medidas de forma macroscópica, esta sería esa velocidad, ¿no? Para que se generen esas presiones, presiones principalmente debido a las colisiones que se pueden medir de forma macro, ¿no? Por supuesto, de forma real, cada molécula se mueve con diferentes rapidez. Es más o menos como un valor promedio. Ya, pero no es un valor promedio, es un valor eficaz, porque un valor promedio al final de cuentas daría con una velocidad del centro de masa. ¿No? Un valor promedio una molécula tiene una velocidad en esta dirección, pero seguramente va a haber una molécula que tiene la misma velocidad, pero justamente en dirección opuesta, y un valor promedio implica sumar todas estas velocidades, entonces como son de la misma magnitud de direcciones opuestas, se van a simplificar al final, y al final va a terminar con ser un valor promedio o un valor de media aritmética, ¿no? Esto es una velocidad, una rapidez eficaz. Bien, continuemos ahora con la capacidad calorífica de un gas ideal, ¿no? ¿Cuál es ese valor? Esa cantidad de calor que se la debe suministrar al gas para que incremente en 1 Kelvin su temperatura para una cantidad de gas de 1 mol. Cuánta cantidad de calor debe transferirse al sistema. Bien, en la anterior clase hemos visto que está definida por esta relación. Esto vamos a trabajarlo en su forma diferencial, ¿no? Para incrementos de temperatura infinitesimales, diferencial de T. Por lo tanto, la transferencia de energía en forma de calor debe ser bien pequeña también, tan pequeña que es un diferencial. Entonces, adoptando esta ecuación, esa cantidad de energía, toda esa cantidad de energía se va a utilizar para
para incrementar la temperatura del gas, y como hemos visto, la energía cinética de un gas ideal monoatómico es el que más cercanamente se comporta como un gas ideal. Monoatómico porque su molécula está formada por un átomo y eso es mucho más parecido a una partícula puntual. Entonces, esa transferencia de calor va a servir para incrementar su energía cinética. Entonces, la energía cinética habíamos visto que es 3 medios nRT, esto por supuesto en su forma diferencial, porque la transferencia de energía es un diferencial también, y se genera un incremento infinitesimal en la temperatura. Entonces, la energía cinética 3 medios nR diferencial de T. Ese incremento en sus rapideces moleculares de este gas ideal monoatómico. Entonces, por supuesto, se trata de la misma cantidad de energía. Toda la energía que se transfiere al gas, eso se reproduce en incremento de su energía cinética, de la rapidez de movimiento. La rapidez y las colisiones que se genera con la pared del recipiente no son iguales. Entonces, igualando en ese delta de T, 3 medios NR diferencial de T. El número de moles se simplifica acá, y también los diferenciales de temperatura, y la capacidad calorífica para un gas ideal es 3 medios R, ¿no? La capacidad calorífica. Esto, por supuesto, cuando el volumen de este gas es fijo, es decir, cuando no está cambiando de volumen. Se le hace esta transferencia de energía y no hay cambio en el volumen. Bien, esto lo voy a arreglar. Esto sería la capacidad calorífica de un gas ideal a volumen constante, que eso se lo denomina como CB. Ya, CB, para hacerlos referencia, porque hay otra forma de incrementar la temperatura de un gas en un Kelvin, pero sin necesidad de restringir el volumen del gas, sino que tengo una expansión, aparte de transferimos energía, aparte de incrementar su temperatura, entonces se expande también el gas. Eso es otra cantidad constante para un gas ideal, no es lo mismo. Que lo vamos a ver más adelante también. Entonces, esta es la capacidad calorífica, volumen constante, por supuesto, para un gas monoatómico, que es el que mejor se aproxima al comportamiento para un gas ideal, con partículas puntuales, sin interacción gravitacional entre sus partículas, para volúmenes relativamente pequeños, no, moderados de volumen, porque muy pequeño tendríamos 3 partículas, ya las interacciones son muy apreciables. Si son muy grandes, ahí también son muy apreciables las interacciones entre moléculas y los tamaños también. Entonces, para un gas monoatómico, en el cual su molécula consta de un solo átomo nomás. Entonces, está bien, 3 medios de R, y como R es una constante, ya es fácil conocer la capacidad calorífica, volumen constante de un gas ideal. Pero hay gases que en sus moléculas no están formadas con un solo átomo, sino son muchos más complejos, hay 2, 3 átomos, incluso enlaces entre moléculas. Entonces ahí es más complicado. Para ese tipo de gases es muy diferente. Por ejemplo, si tuviéramos un gas con 2 moléculas, un gas en su molécula conformado por 2 átomos, entonces ahí la energía cinética, la energía que hay en un gas ya no solo está regida por la energía cinética, la energía de traslación, sino también hay que tomar términos como la energía cinética de rotación, porque esas 2 moléculas no van a estar en la misma posición, van a estar muy cerca, pero no en la misma posición, y por lo tanto entre estas 2 moléculas resulta que pueden tener una velocidad de rotación a medida que se mueven, a medida que se trasladan de forma lineal, también tienen movimiento rotacional. Entonces, esa energía también hay que considerar, la energía de ese movimiento rotacional, la interacción entre estos dos átomos en una molécula puede generar una vibración entre las moléculas. Entonces, esas vibraciones de las moléculas, de los átomos en la molécula, también hay que considerarla, su amplitud, que está relacionada con la energía. Entonces, es un análisis un poco más complejo. En el caso de un gas monoatómico, es mucho más sencillo porque solo tiene velocidades lineales, ¿no? Entonces, con una colisión es fácil determinar cuáles son sus velocidades después de las colisiones, pero en cambio, en un gas con una de sus moléculas diatómicas, es decir, en su molécula hay dos átomos, entonces es más difícil determinar el comportamiento de las moléculas después de las colisiones, porque esa energía de rotación la puede transmitir a otra molécula terminando con una velocidad mayor antes de la colisión, ¿no? Entonces, para un gas diatómico, esta capacidad calorífica a volumen constante
se demuestra que es 5 medios de R, aproximadamente, en este caso de un gas diatómico. Y esto es una aproximación, acá le he puesto una igualdad, pero esto es más una aproximación, porque a medida que se hace más compleja la molécula, por supuesto, esto difiere cada vez más de esta constante R, de un gas ideal. Entonces, para un gas diatómico vamos a utilizar esto, no vamos a demostrarlo porque el trabajo matemático es mucho más pesado y vamos a perder más tiempo con lo extenso que es este capítulo. Entonces, para un gas monoatómico, el cual su molécula está conformada por un átomo, su capacidad calorífica, volumen constante, 3 medios R, y para un gas diatómico, 5 medios R, ¿no? Cuando sus moléculas están conformadas con 2 átomos. Ya cuando son moléculas más complejas, 3, 4, 5 átomos, etcétera, ya no hay una fórmula definida para eso, ¿no? De forma experimental se las tiene que determinar, sus capacidades caloríficas. Bien, veremos ahora el trabajo realizado por un gas. Un gas no solo se le entrega energía en forma de calor, sino que un gas también puede realizar trabajo, y el trabajo es una energía. Es decir, si tenemos en un recipiente encerrado en un gas con un pistoncito y no hay fricciones entre las paredes del recipiente y el pistón, entonces cuando le damos energía, por ejemplo, cuando está a una determinada temperatura alta el gas, entonces el gas tiende a expandirse, y eso lo podemos ver por la ecuación de estado de un gas ideal, ¿no? Eso se ha visto. Tiende a expandirse. Si su temperatura es mayor, entonces tiende a ocupar mayor volumen. Sus velocidades de las moléculas se incrementan y chocan con más fuerza las paredes del recipiente, y esas colisiones ejercen una fuerza sobre la pared del recipiente, o la presión si quieren, y hace que el pistoncito se desplace, se expande el gas. Entonces, si se consigue eso, si se consigue un movimiento, se está aplicando una fuerza del gas hacia el pistoncito y se lo desplaza a una cierta distancia X, entonces se está ejecutando un trabajo, ¿no? Se realiza algo de energía en forma de trabajo el gas sobre el pistón. Y de la misma forma, por ejemplo, si de alguna manera se reduce la temperatura de este gas, se reduce su temperatura, entonces el gas va a tender a contraerse y el pistoncito se va a desplazar para el otro lado, ¿no? Es como si ejerce una fuerza. En realidad, una fuerza va a ser debido a la presión atmosférica que lo va a empujar, porque el volumen del gas va a tender a reducirse debido a la reducción de su temperatura, ¿no? Entonces, lo mismo, se va a generar un trabajo ya sea por incrementos de temperatura o por descensos, o por otras razones también. Entonces, partimos de la definición de trabajo: fuerza, el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Esto lo vamos a trabajar en su forma diferencial, porque para desplazamientos diferenciales las cantidades físicas son constantes, ¿no? Es mucho más confiable de esa forma. Entonces, diferencial del trabajo, el producto de la fuerza por el desplazamiento, ¿no? Por el diferencial del desplazamiento. Esto es una integral. Entonces, bueno, acá también correspondería una integral de 0 hasta W, ¿no? Para el trabajo. Sí te lo voy a borrar, ¿no? El trabajo en su forma diferencial. Bien, por la definición de presión, fuerza sobre unidad de superficie, esta fuerza, por lo tanto, sería presión por superficie, y esta multiplicación de esta superficie, la superficie transversal que tiene el pistoncito, multiplicado por ese diferencial de desplazamiento, un desplazamiento bien pequeño que ha tenido el pistón, eso sería un diferencial de volumen. Entonces, como la variable integral cambia a volumen, los límites de integración también cambian de esa misma forma, ¿no? Ahora los límites se van a establecer para el volumen, desde un volumen inicial hasta un volumen final. Bien, anteriormente era X inicial a X final. Bueno, respecto a un sistema de referencias, esa será la posición inicial y esa será la posición final, ¿no? La diferencia entre esas posiciones es el desplazamiento X que tenemos acá, para entrar un poco más en detalle en ese aspecto. Entonces, ese es el trabajo que vamos, que es la resultante, el trabajo resultante cuando tenemos un gas en expansión. Para que haya trabajo, el gas debe cambiar de volumen, ya sea incrementando o reduciendo su volumen, ¿no? Desde un volumen inicial hasta un volumen final. Las presiones pueden ser constantes o no. Si son constantes, por supuesto, esta integral se hace muy, muy sencilla, pero si son variables, hay que trabajar en función de cómo está variando esa presión, ¿no? Entonces, es la formulita general que vamos a utilizar para el trabajo. En algunas bibliografías, esta formulita la definen con valor negativo. Es decir, acá analizan desde el punto de perspectiva de la presión que realiza la atmósfera, el agente exterior, sobre el pistoncito, ¿no? Ese es su punto de referencia. En nuestro caso, nosotros estamos analizando el gas en el interior del recipiente. Entonces, estoy analizando cuánto cambia este gas en el interior. Entonces, si se expande,
el trabajo es positivo. Si se comprime, el trabajo es negativo, ¿no? Si se comprime, el trabajo es negativo porque el volumen final va a ser menor al volumen inicial. Es decir, esto en el caso más sencillito, la presión, si es una constante, sale de la integral, entonces el trabajo va a terminar siendo P por delta de V, ¿no? Es decir, P por volumen final menos volumen inicial, ¿no? Si la presión sale de la integral, ya acá lo haremos, integral diferencial de V, esto va a ser V nomás, evaluado entre los límites de integración, volumen inicial, volumen final, ¿no? Y tenemos esto. Entonces, si el gas se expande, su volumen final va a ser mayor, y esta diferencia va a terminar siendo positivo, por lo tanto el trabajo es positivo, el gas se expande. No, el trabajo también puede ser negativo y eso se consigue cuando el volumen final termina siendo menor que el volumen inicial. Si el volumen final es menor que el volumen inicial, esta diferencia de acá termina siendo negativa y el trabajo, por lo tanto, es negativo. Entonces, cuando el gas se comprime, el trabajo es negativo. Cuando el gas se expande, el trabajo es positivo. ¿Ya? Ese es el sistema que estamos manejando como referencia, ¿no? En algunos textos eso lo toman al revés y por eso acá aparece el negativo, ya en algunas bibliografías. Bien, nosotros vamos a trabajar de esta forma y generalmente una de las más comunes para resolver problemas es que vamos a analizar curvas de presión en función del volumen, ¿no? Para distintos tipos de procesos. Por ejemplo, tenemos un sistema que realiza esa relación entre la presión y el volumen. Vamos a utilizar la integral, vamos a solucionarlo, vamos a integrar desde un volumen inicial hasta un volumen final y resulta que el trabajo que vamos a obtener es el área bajo la curva en esta gráfica presión en función del volumen. Esta área que tenemos acá, esa representaría el trabajo realizado en el sistema. ¿Ya? Entonces, eso es útil también porque puede que no necesitamos integrar y en la gráfica directamente podríamos hacer el análisis del área bajo la curva para definir cuánto es el trabajo. Bien, la energía interna de un gas ideal, ¿no? que se caracteriza por tener comportamientos ideales. Entonces, su energía interna de un gas no está definido respecto a qué punto se mide, ni se puede medir en términos absolutos su energía interna, que puede estar conformado por muchos tipos de energía, tanto cinéticas como potenciales. Energías cinéticas debido al movimiento, las rapideces de las moléculas, las rapideces de traslación, energías cinéticas debido a las rotaciones de las moléculas, si está conformado por muchos átomos, energías potenciales debido a las vibraciones de los átomos en la molécula y más, ¿no? Y más. Entonces, esa es una combinación de ambas. ¿Cómo vamos a trabajar con un gas tipo ideal? Entonces, generalmente la mayoría de esos está conformado solo por energías cinéticas, en su mayoría. Y una energía de un gas no está definida, ¿no? No podemos calcular su energía absoluta. Lo que sí se puede medir es el cambio en su energía interna, el cambio en su energía interna. Y eso se lo puede medir a través de la transferencia de energía que genera el gas con el calor o con el trabajo que realiza, ya sea expandiéndose o comprimiéndose. Y eso se lo puede deducir a través del principio de conservación de la energía. La ley de conservación de la energía. ¿No? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma en otros tipos de energía. Es decir, por ejemplo, si tenemos un sistema aislado, hay un gas confinado, entonces tiene una determinada energía interna, E1, que no sabemos cuántas, no se puede saber en términos absolutos, ¿no? Entonces, a este gas le vamos a suministrar una cierta cantidad de calor, ¿no? Una cierta transferencia de energía, entonces seguramente va a incrementar su temperatura, ¿no? Entonces, este gas va a terminar teniendo una energía interna E sub 2, ¿no? Entonces, si no ha cambiado de volumen, eso estamos suponiendo, ese mismo volumen, ese mismo tamaño del gas, se le ha transferido a alguna cantidad de energía, el tamaño del gas es el mismo, entonces, ¿dónde sea esa energía? No puede desaparecer, no se puede destruir. Entonces, esa cantidad de energía que le hemos transferido al gas se utiliza para incrementar su energía interna. Entonces, esa energía está en este sistema, está en el gas, ahí, ¿no? Se ha juntado con E1 y está ahí, almacenada, en forma de energía potencial, que esa energía potencial puede utilizarse para realizar otros tipos de energía, por ejemplo, expandiéndose el gas. Muy bien, entonces ahí termina el gas con energía en E2. Ahora supongamos que realiza trabajo este gas y se expande. Entonces, si se expande, aumenta de tamaño, incrementa su volumen, por lo tanto,
al realizar trabajo, ¿no? Se expande y termina con una energía de 3. Entonces, el trabajo es energía. El trabajo es energía. Entonces, si se ha expandido, has realizado energía al expandirse el volumen, ¿no? Has realizado energía. Entonces, ¿de dónde has sacado esa energía? ¿No? Entonces, en este trecho de acá, de E2 a E3, no hay calor, no hay transferencia de energía. Entonces, ¿de dónde puedes sacar de dónde puedes realizar este trabajo? ¿De dónde puedes realizar esta energía? No lo puede crear de la nada. Entonces, esta energía ha debido salir de la energía interna del gas. Entonces, su energía interna, que en un instante era E2, se ha reducido hasta E3. De ahí ha salido la energía para realizar trabajo, ¿no? Entonces, el cambio de energía es lo que se pueden determinar, ¿no? La diferencia entre la energía E2 y E1 en este sistema definitivamente es el calor, porque el calor, la transferencia que se ha dado de energía al sistema, al gas, ha servido para incrementar su energía desde E1 hasta E2. Esa diferencia es el calor. Ahora, que este cambio de E2 hacia E3, que la energía E3 es menor, porque se ha tenido que reducir su energía para que se realice trabajo, entonces esa diferencia entre E2 menos E3 reduce su energía hasta E3 y esa energía, esa reducción en su energía interna la utiliza para realizar trabajo, para expandirse. De ahí tiene que salir, no hay otro, ¿no? No hay otro lugar de donde pueda crear energía, ¿no? De la nada no se puede crear, destruir. Entonces, de ahí tiene que salir. Entonces, combinando un poco estas ecuaciones, vamos a encontrar una ecuación que nos va a servir para resolver problemas que comúnmente se lo conoce como la primera ley de la termodinámica, ¿no? Entonces, estando entre estas dos ecuaciones, vamos a deshacernos así de esta energía intermedia entre dos, y lo que va a importar al final son las energías E1 y E3, y eso es algo característico de la energía interna. Entonces, estando estas ecuaciones, esta primera ecuación está acá, menos esta segunda ecuación, por lo tanto, Q menos el trabajo, E2 se van a simplificar, son de signos opuestos, y acá vamos a tener menos E1 más E3. Entonces, más E3 lo anotamos primero, menos E1 acá, y el calor menos el trabajo. Y esto es el cambio en la energía interna, ¿no? El cambio en la energía interna. Entonces, el cambio en la energía interna es una cantidad que solo depende de las condiciones iniciales y finales. No importa el proceso en el cual se ha llegado a esas condiciones finales. Algo que es distinto en el trabajo. En el trabajo sí va a depender de la forma en que se realiza el trabajo para que se expanda o se comprima un gas. Lo mismo que, pero la energía interna solo depende de esos puntos iniciales y finales. No importa del proceso o la trayectoria que se realice entre esos dos estados de energía interna. Y esta es la primera ley que vamos a utilizar para resolver problemas, ¿no? La primera ley de la termodinámica que establece la conservación de la energía mecánica. La energía no se crea ni se destruye, porque bajo esos argumentos se ha podido deducir esta ecuación. Bien, esta ecuación se puede reducir más de la primera ley, considerando estos distintos procesos termodinámicos que podemos tener. Adiabático, cuando tengamos transferencia de calor nula. Un proceso adiabático es cuando no hay transferencia de calor, es decir, Q es cero. Y bajo esa condición, la ecuación se simplifica aún más, ¿no? Que es variación el cambio de la energía interna, Q menos el trabajo. Si Q es cero, entonces la variación de la energía interna sería menos el trabajo. Bien, acá también menciona algo, en algunas bibliografías, esta primera ley trabajan con el positivo acá en el trabajo, ¿no? Q más el trabajo suele ser, trabajan con el positivo porque justamente consideran este negativo en la fórmula del trabajo, ¿no? Volumen inicial, volumen final, P diferencial de B. Entonces eso implica, ¿no? En algunas bibliografías trabajan con el negativo y eso da como consecuencia que acá en la primera ley termine siendo positivo. Como nosotros estamos trabajando acá con positivo en el trabajo, entonces acá aparece nuestro negativo, ¿no? Según las referencias que estamos tomando. Bien, entonces, el calor cero en un proceso adiabático implica que el cambio de la energía interna es igual al negativo del trabajo. Para un proceso isotérmico, esto se refiere a procesos en los cuales la temperatura siempre es la misma, es decir, temperatura constante, y para un gas ideal, como hemos visto, el cambio en la energía interna depende exclusivamente de la temperatura. Si la temperatura no cambia, entonces no hay cambio en la energía interna, sigue manteniéndose el mismo. Entonces la variación de la energía interna es cero. Esta variación de la energía interna es energía final menos energía inicial. Si no hay cambio en la temperatura, estas energías tampoco no cambian, son iguales y se simplifican, ¿no? Por eso cero. Y termina siendo que el calor, la reemplazando la primera ley, es igual al trabajo.
Para un proceso isobárico representa procesos en los cuales la presión siempre es la misma, es decir, presión constante. Si eso es así, entonces el trabajo es muy sencillo de calcular, simplemente es P por delta V, ¿no? La integral se hace sencilla, porque si la presión es constante, esta presión sale de la integral y la integral diferencial de V se vuelve V nomás, evaluada entre los límites de interacción V inicial, V final, entonces delta de V, volumen final menos volumen inicial. Por ese lado nomás sería sencillo la ecuación, dependiendo de cómo sea el problema también, ¿no? Para un proceso isocórico son los procesos en los cuales el volumen no cambia, el volumen de gas es siempre el mismo, volumen constante, y bajo esas condiciones, si no hay cambio en el volumen, no hay trabajo que realice el, el gas, ¿no? Es decir, si el volumen inicial y final es el mismo, esto termina siendo cero, cero por la presión, cero, trabajo cero, por lo tanto, y eso implica que en la primera ley el cambio en la energía interna sea igual al calor, ¿no? El cambio en la energía interna es calor menos el trabajo, si el trabajo es cero, entonces el cambio en la energía interna es igual al calor. Bien, las capacidades caloríficas y su relación. Acá vamos a mencionar un poco lo que habíamos dicho respecto a la capacidad calorífica a volumen constante y a presión constante. Lo que habíamos visto es a volumen constante, es decir, tenemos un recipiente, en un recipiente un gas confinado, le damos calor, le transferimos energía para incrementar su temperatura. Entonces, como nuestra intención es incrementar en 1 Kelvin, por ejemplo, así de sencillito, en 1 Kelvin su temperatura, entonces se utilizará una cierta cantidad de calor, ¿no? Una cierta cantidad de energía. Le transferimos energía hasta que incremente su temperatura en 1 Kelvin. Este proceso es a volumen constante, el pistoncito está trabado y no se mueve de ahí. Entonces, la cantidad de calor será igual a CV para incrementar esta cantidad de sustancia o mol, podríamos considerar, en 1 Kelvin. ¿No? Se utilizará una cierta cantidad de calor. Entonces, ahí la capacidad calorífica del gas es CV, a volumen constante. Ahora, ¿qué pasa si no hay esa restricción para el pistoncito y se puede mover? Entonces, nuestra intención igual acá es incrementar en 1 Kelvin la temperatura del gas, acá confinado. Entonces, le damos calor al sistema, le damos calor, empieza a incrementar su temperatura, pero también, debido al incremento de temperatura, el gas empieza a expandirse, ¿no? Empieza a expandirse y empuja al pistoncito y lo desplaza una cierta cantidad de X. Entonces, como ha incrementado su volumen, claramente se puede ver que ha realizado trabajo. Entonces, la cantidad de calor en este sistema para darle al gas es mucho mayor que en este sistema anterior. Esta cantidad de calor 2 es mayor que a volumen constante. ¿Por qué? Porque esta cantidad de energía se le va a utilizar para incrementar su temperatura en 1 Kelvin, pero también algo de esta energía se está utilizando para realizar trabajo, porque hay desplazamiento, hay incremento en el volumen del gas. Entonces necesita una mayor cantidad de energía, ¿no? Porque realiza trabajo, esa energía se la utiliza para realizar trabajo y parte de ella también se utiliza para incrementar la temperatura del gas. Entonces, por lo tanto, acá solo esta calor, esta transferencia de energía, solo se lo ha utilizado para incrementar la temperatura en 1 Kelvin, ¿no? Para nada más. No se ha gastado en otro proceso. Esta energía no se ha gastado en otra energía, en realizar trabajo, ¿no? Pero en acá la gasta en 2. Esa transferencia de calor se gasta en 2. En acá solo se gasta en incrementar la temperatura. Por lo tanto, se necesita mayor cantidad de calor, ¿no? En acá, porque se gasta adicionalmente en realizar trabajo. Entonces, en este proceso, esa capacidad calorífica del gas es CP, capacidad calorífica a presión constante. Por supuesto, CP es mayor a CB, son distintos, ¿no? Porque se gasta más energía debido a que se realiza trabajo cuando es la presión constante. Bien, entonces, para volumen constante, esta sería la ecuación, esa cantidad de calor, directamente toda se utiliza para incrementar su temperatura, es decir, para incrementar su energía interna. En forma diferencial, para que las cantidades físicas acá permanezcan todas uniformes, ¿no? Para estos cambios infinitesimales. Cuando es a presión constante, igual el objetivo es el mismo, es incrementar su temperatura en 1 Kelvin, es decir, su energía interna se incrementa en la misma cantidad, porque la energía interna exclusivamente depende de la temperatura para un gas ideal. Pero para una presión constante, el volumen, ya no hay restricción en el volumen, por lo tanto se expande. Entonces, aparte de incrementar su energía interna, incrementando su temperatura, también se genera trabajo en el sistema porque se expande.
¿no? Entonces, tenemos esa relación. Acá también es lo mismo, NC por diferencial de T es el calor, este cambio infinitesimal, esta transferencia de calor infinitesimal, solo que en vez de capacidad calorífica volumen constante, acá entraría capacidad calorífica a presión constante, porque esa es la característica en este segundo sistema, ¿no? Igualamos ambas porque el objetivo era el mismo, ¿no? Incrementar en ambos casos en 1 Kelvin la temperatura del gas y eso directamente es proporcional a la energía interna. Entonces, utilizando adicionalmente la ecuación de estado de un gas ideal para utilizarlo acá, P por diferencial de B, entonces la ecuación de estado de un gas ideal en su forma diferencial, diferencial de volumen, NR diferencial de temperatura. ¿No? NR diferencial de temperatura acá. Ahora sí, igualando ambas cantidades, tienen la misma energía interna. Entonces, tenemos esta expresión, ¿no? NCB diferencial de T y todo esto de acá. Diferencial de T y de N, el número de moles, se simplifican. La cantidad de sustancia en ambos casos es el mismo, ¿no? La misma cantidad de moléculas está en ambos sistemas. Por lo tanto, la capacidad calorífica volumen constante es la capacidad calorífica presión constante menos R. ¿No? O si quieren, Cp es igual a Cv más R. Entonces, por supuesto, acá se ve claramente que la capacidad calorífica presión constante es mayor que Cv. Entonces, otra formulita para utilizar, para relacionar estas capacidades caloríficas bajo esas dos distintas condiciones. En un proceso adiabático, aparte de que teníamos esa condición, ¿no? En un proceso adiabático Q igual a 0 y utilizar esta ecuación, también tenemos otra ecuación característica para este proceso adiabático, que se la puedes deducir a través de estas dos capacidades caloríficas, ya que ese cociente es un número característico también. Bien, entonces, en un proceso adiabático teníamos estas ecuaciones. En su forma diferencial trabajamos, diferencial de la energía interna. En un gas ideal hemos visto que la energía interna es 3 medios NR diferencial de T. El cambio en la energía interna por el cambio en la presión. Estos cambios, por supuesto, infinitesimales. Diferencial del trabajo, P diferencial de B, ¿no? Presión por el diferencial de volumen. Igual, en este caso, utilizamos la ecuación de estado de un gas ideal, PV NRT, es decir, de ahí despejamos P, que va a ser NRT sobre B, ¿no? Entonces, el volumen que está multiplicando pasa a dividir, reemplazando en esta ecuación, simplificando. Acá tenemos 3 medios R, luego de simplificar en el número de moles, 3 medios R, que eso habíamos demostrado que es la capacidad calorífica de un gas monoatómico, que es lo que estamos estudiando, un gas ideal, a volumen constante, 3 medios R, CB. Entonces, los reemplazamos, en vez de 3 medios R, CB, diferencial, separamos las variables diferenciales, como no hay N. En el lado izquierdo se va a integrar la temperatura, por lo tanto este T que está multiplicando pasa a dividir y acá se queda diferencial de B sobre B y se queda este R más, ¿no? Integramos. R y R va a salir de la integral junto con CB, pero CB lo vamos a llevar al lado derecho de la igualdad, está multiplicando, pasa a dividir. En cualquier lado va a salir igual de la integral, ambos son constantes. Entonces integramos, no vamos a definir los límites de integración, lo que significa que estas integrales van a terminar siendo primitivas. Es decir, esta integral es logaritmo natural de t más una constante c. Acá esta integral también es un logaritmo natural, como no están definidas las integrales, son primitivas, más c también. Entonces las constantes de ambos, de estas dos integrales, las estamos manteniendo acá, en esta constante c. Bien, que lo voy a modificar, acá lo voy a poner constante, para no confundir este c con esta capacidad calorífica. Esto que está restando pasa a sumar al otro lado de la igualdad, y utilizamos una de las propiedades del logaritmo, es que lo que está multiplicando el logaritmo puede ir a la potencia de su argumento. Entonces, el proceso intermedio, esto se ha ido a la potencia del volumen, como esto ha pasado a restar, la suma de logaritmos, por propiedades del logaritmo, se puede transformar en un logaritmo con la multiplicación de sus argumentos, ¿no? Es lo que se ha hecho. Entonces, como esto ha ido a sumar, por eso la multiplicación de sus argumentos, t por b, y como r ha subido a la potencia del argumento del logaritmo, lo tenemos acá. Entonces, eso es una constante. El logaritmo natural pasa al otro lado de la igualdad con su base, que es el exponencial. El exponencial elevado a una constante sigue siendo una constante, sigue siendo un número, es una constante. Entonces tenemos esto de acá. En vez de R, utilizamos la igualdad. De acá despejamos R, que sería CP menos CB, ¿no? Es decir, R pasa a sumar, CB
perdón, R está restando, pasa a sumar al lado izquierdo, CB que está sumando pasa a restar al lado derecho. Entonces tendríamos eso. Ese despeje utilizamos acá en la ecuación la potencia del volumen para reemplazarlo CP menos CB. El CB lo dividimos a cada resta que tenemos acá, CP sobre CB menos CB sobre CB. Es decir, esto de acá. Y esto es 1. Entonces CP sobre CB menos 1. Y acá vamos a hacer como un cambio de variable. Y esta razón de capacidades caloríficas, la presión constante sobre volumen constante, lo vamos a llamar gamma. ¿Ya? Que es la constante adiabática o una constante que representa las razones entre las capacidades caloríficas. Razón implica división, ¿no? La razón entre capacidades caloríficas o la división entre capacidades caloríficas. Bien, con ese cambio, entonces, esa cociente gamma, constante adiabática, entonces, una formulita que vamos a utilizar para resolver problemas, por supuesto, problemas, ¿cuál es la condición para esto? Que el proceso sea adiabático. Solo en esas condiciones va a ser válido esta formulita. Bien, también se puede demostrar a través de esta ecuación, utilizando la ecuación de estado de un gas ideal, otra fórmula que también nos va a servir. Es decir, en vez de la temperatura, se despeja, NR pasa a dividir, es decir, T igual a PB sobre NR. Entonces, eso se los reemplaza en la ecuación y vamos a tener presión y volumen. NR, que va a aparecer acá en el denominador, pasa a multiplicar a la constante, y como N y R son constantes también, entonces esto va a seguir siendo una constante. Es decir, NR pasando a multiplicar va a permanecer una constante. Entonces, haciendo un poco de operaciones matemáticas ahí, se puede demostrar que P por B a la gamma es una constante, ¿no? Otra formulita que la podemos utilizar para procesos adiabáticos, ¿no? Estas dos, dependiendo de cuál nos sirva más en el problema que estemos resolviendo. Bien, éxito demuestren ustedes, jóvenes, como tareita para ahora. Es bastante sencillo, no requiere más tiempo, ¿no? Utilizan esta ecuación de estado de gas ideal, despejado la temperatura. Esa temperatura, los reemplazan acá, hacen un poco de operaciones, detallen muy bien las operaciones que van a hacer porque es bastante sencillo, y lleguen a esta formulita, demuestren esa formulita, la tareita para el día de hoy, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda en alguno de estos desarrollos, jóvenes? Ninguna, ¿no? Muy bien, entonces esa tareita para ahora, jóvenes, vayan demostrándolo, es bastante sencillito, ya les he indicado cómo hacer, entonces de ahí es pasos matemáticos bastante sencillos después, no queda nada más. Muy bien. Espérenme un ratito, jóvenes, activaré la tareita.